Cuando me mudé a esa casa pensé que había tenido suerte. El lugar era tranquilo, una calle pequeña con pocas casas y casi nada de tráfico. Todo parecía normal al principio. Los vecinos eran callados, pero amables cuando te cruzabas con ellos durante el día. El primer día que llegué estaba descargando algunas cajas del coche cuando la señora de la casa de al lado se acercó. Era una mujer mayor, de esas que parecen observar todo lo que pasa en la calle. Me saludó con una sonrisa corta y me preguntó si yo era el nuevo vecino. Le dije que sí. Entonces me dijo algo que en ese momento no me pareció tan extraño. Me dijo que en esa calle todos seguían ciertas reglas por la noche. Pensé que se refería a cosas normales, no hacer ruido, no poner música fuerte o algo así. Pero ella sacó un pequeño papel doblado del bolsillo de su suéter y me lo entregó. Me dijo que era mejor que lo leyera antes de que llegara la noche. Luego simplemente regresó a su casa. Cuando abrí el papel entendí que no se trataba de reglas normales entre vecinos. La primera regla decía que después de las 11 de la noche nadie en la calle debía salir a caminar, incluso si escuchaba a alguien pedir ayuda. La segunda regla decía que si durante la madrugada veía a algún vecino parado frente a su propia casa mirando hacia la calle, debía ignorarlo y seguir de largo. No debía saludar, no debía hablarle, no debía detenerme. La tercera regla era aún más extraña. Decía que si alguna noche escuchaba que alguien tocaba la puerta de mi casa pidiendo que lo dejara entrar, primero debía mirar por la ventana. Si la persona era un vecino, debía esperar 10 minutos antes de abrir. Pero si la persona no era alguien que viviera en la calle, no debía abrir bajo ninguna circunstancia. Leí esa regla varias veces pensando que todo eso era una broma extraña entre vecinos. Pero cuando levanté la vista hacia la calle, noté algo que me incomodó un poco. Todas las casas tenían las cortinas cerradas, aunque todavía no era de noche. Y mientras guardaba el papel dentro de la casa, noté algo más. La señora que me había dado las reglas estaba parada en su ventana, mirando hacia la calle, como si estuviera esperando a que oscureciera. Y en ese momento vi la última regla escrita al final del papel. Decía que si alguna noche veía a todos los vecinos parados en sus ventanas al mismo tiempo, debía apagar todas las luces de mi casa inmediatamente, porque eso significa que algo ya está caminando por la calle, y nadie quiere que esa cosa sepa cuál casa está ocupada. Guardé el papel con las reglas pensando que probablemente los vecinos tenían alguna costumbre extraña para mantener tranquila la calle durante la noche. No le di demasiada importancia al principio. Pasé la tarde acomodando cosas dentro de la casa, y cuando finalmente terminé, ya estaba oscureciendo. La calle se veía diferente por la noche. Las luces de los postes eran débiles y estaban bastante separadas entre sí, así que entre cada casa quedaban zonas de sombra bastante profundas. No se escuchaban coches pasando ni gente caminando. Todo estaba demasiado silencioso. Cerca de las 11 de la noche recordé la primera regla. Decía que después de esa hora nadie debía salir a caminar por la calle. Miré por la ventana de la sala. No había nadie afuera. Todas las casas tenían las luces apagadas o las cortinas cerradas. Parecía que toda la calle se dormía exactamente a la misma hora. Apagué la televisión y me preparé para ir a dormir. Pero antes de subir al cuarto, volví a mirar el papel con las reglas por simple curiosidad. Había una que no había notado antes. Decía que si durante la madrugada escuchaba pasos caminando por la calle, no debía mirar directamente hacia afuera. Primero debía observar las ventanas de los vecinos. Si alguno de ellos estaba mirando hacia la calle, significaba que algo estaba pasando. En ese momento pensé que todo eso era exagerado, hasta que escuché el primer sonido. Pasos. Venían desde afuera. Al principio creí que era algún vecino que había salido tarde, pero los pasos no sonaban normales. Eran lentos, arrastrados, como si la persona caminara muy despacio por el pavimento. Me acerqué a la ventana de la sala. Estuve a punto de mirar hacia la calle, pero recordé la regla que acababa de leer. Primero debía observar las ventanas de los vecinos. Giré la cabeza hacia la casa de al lado. La señora que me había dado el papel estaba parada en su ventana, mirando fijamente hacia la calle. No era la única. En la casa del frente también había alguien en la ventana. Y en la siguiente casa, también. Parecía que todos los vecinos estaban haciendo lo mismo. Nadie hablaba, nadie salía.
Solo estaban parados en silencio, mirando hacia la calle. Sentí un escalofrío. Entonces escuché algo más. Los pasos se detuvieron justo frente a mi casa. El silencio se volvió aún más pesado. Durante unos segundos no se escuchó nada. Luego escuché como alguien caminaba lentamente hacia mi puerta. Recordé otra de las reglas del papel. Si alguien toca tu puerta durante la madrugada, no abras inmediatamente. Primero mira por la ventana y asegúrate de que sea uno de los vecinos. Me acerqué con cuidado a la ventana para mirar hacia la entrada de la casa, pero antes de que pudiera ver quién estaba ahí, escuché algo en la puerta. Alguien tocó la madera. 2 veces, muy despacio, y entonces una voz habló desde el otro lado. Preguntó si yo era el nuevo vecino. Me quedé completamente quieto escuchando la voz desde el otro lado de la puerta. Era una voz tranquila, casi normal, pero había algo en la forma en que hablaba que no terminaba de convencerme. La persona volvió a preguntar si yo era el nuevo vecino. No respondí. Recordé perfectamente lo que decía la regla. Si alguien toca tu puerta durante la madrugada, primero mira por la ventana y asegúrate de que sea uno de los vecinos. Así que me acerqué lentamente a la ventana de la sala, intentando no hacer ruido. La luz dentro de la casa estaba apagada, así que desde afuera no sería fácil verme. Miré hacia la entrada. Había alguien parado frente a la puerta. La persona estaba de espaldas a la ventana, mirando directamente hacia la puerta de mi casa. La luz del poste más cercano apenas iluminaba su silueta, pero algo me llamó la atención de inmediato. No era ninguno de los vecinos. Nunca lo había visto en la calle. Llevaba ropa oscura y estaba completamente quieto, como si hubiera estado esperando ahí durante mucho tiempo. Entonces recordé la tercera regla. Si la persona que está en tu puerta no es uno de los vecinos, no abras bajo ninguna circunstancia. La voz volvió a hablar. Dijo que solo quería hacer una pregunta. Dijo que había visto luz dentro de la casa y quería saber si alguien vivía ahí ahora. No respondí. Los segundos pasaron lentamente. Entonces escuché algo más. Las ventanas de los vecinos. Pequeños sonidos de movimiento. Miré hacia las otras casas. Los vecinos seguían en sus ventanas, observando, pero algo había cambiado. Ahora no estaban mirando hacia la calle, estaban mirando hacia mi casa. Todos, como si estuvieran esperando ver qué iba a hacer. Sentí un escalofrío. La persona frente a la puerta también se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dio un paso atrás. Pensé que finalmente se iba a ir, pero en lugar de caminar hacia la calle, giró lentamente la cabeza. Miró directamente hacia mi ventana. Aunque la casa estaba oscura, sentí como si pudiera verme perfectamente. Entonces habló otra vez. Esta vez su voz sonaba diferente, más baja, más lenta. Dijo que sabía que yo estaba dentro. Dijo que todos los vecinos siempre hacían lo mismo, que siempre miraban desde sus ventanas, pero nunca abrían la puerta. Luego dijo algo que me dejó helado. Dijo que por eso volvía cada cierto tiempo, porque tarde o temprano siempre llega un vecino nuevo, alguien que todavía no conoce las reglas. Y en ese momento escuché algo detrás de mí, un sonido dentro de mi propia casa, como si una puerta en el pasillo se hubiera cerrado lentamente. El sonido vino desde el interior de la casa. No fue fuerte, pero en el silencio de la madrugada se escuchó claramente. Era como si una puerta del pasillo se hubiera cerrado con cuidado. Me quedé inmóvil en medio de la sala. No había nadie más viviendo conmigo. Me había mudado ese mismo día y todavía ni siquiera había terminado de acomodar todas las cosas. Nadie podía estar dentro de la casa. La persona que estaba afuera seguía frente a la puerta. Podía sentir su presencia al otro lado de la madera, pero ahora había otro problema. Algo se había movido dentro de la casa. Miré lentamente hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. La oscuridad era tan profunda que apenas se distinguían las puertas. Recordé entonces otra de las reglas que estaba escrita en el papel. Si durante la madrugada escuchas un ruido dentro de tu casa mientras alguien está afuera, no vayas a revisar, porque si alguien logra distraerte desde la calle, es porque algo más ya encontró la forma de entrar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté no moverme. La persona afuera volvió a hablar. Dijo que podía escuchar mis pasos dentro de la casa. Dijo que no tenía sentido seguir escondiéndome, pero su voz ahora sonaba más lejana.
como si ya no estuviera exactamente frente a la puerta. Eso fue lo que me preocupó, porque si no estaba en la puerta, entonces ¿dónde estaba? Miré lentamente hacia la ventana otra vez. La entrada de la casa estaba vacía. La persona ya no estaba ahí. Los vecinos seguían en sus ventanas. Todos. Pero ahora ninguno miraba hacia mi puerta. Todos estaban mirando hacia el lado de mi casa, hacia una de las ventanas del pasillo. Sentí como el miedo aumentaba. Esa ventana daba justo al pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. Giré lentamente la cabeza hacia ese lugar. La casa estaba completamente en silencio. Pero entonces escuché algo, un paso. Venía desde el interior del pasillo, un paso lento. Luego otro. Como si alguien estuviera caminando dentro de mi propia casa. Los pasos continuaron avanzando lentamente por el pasillo. El sonido era claro sobre el suelo de la casa. No eran pasos rápidos, ni nerviosos. Eran pasos tranquilos. Como si la persona que caminaba ahí supiera exactamente hacia dónde iba. Me quedé completamente inmóvil en la sala. Intentaba escuchar cualquier otro ruido que me dijera quién estaba dentro de la casa. Pero todo lo demás estaba en silencio. Entonces recordé otra de las reglas del papel. Si durante la madrugada escuchas pasos dentro de tu casa, no hables. No preguntes quién está ahí. Y sobre todo, no te acerques al pasillo. Porque si algo ya está dentro, significa que alguien desde afuera logró distraerte el tiempo suficiente. Sentí un escalofrío al recordar eso. Los pasos se detuvieron por un momento. Luego escuché como una de las puertas del pasillo se abría lentamente. La madera crujió suavemente, después silencio. Los vecinos seguían en sus ventanas. Podía verlos desde la sala. Nadie se movía. Nadie hablaba. Pero todos seguían mirando hacia mi casa, como si ya supieran exactamente lo que estaba pasando dentro. Entonces escuché algo más, un nuevo sonido. Venía desde el pasillo. Pero no eran pasos esta vez. Era el sonido de algo tocando la pared, muy suavemente, como si alguien estuviera deslizando los dedos por la superficie mientras caminaba. El sonido se acercaba poco a poco, desde el fondo del pasillo, hacia la sala. Mi respiración se volvió más lenta sin que pudiera evitarlo. Intentaba no hacer ningún ruido. El sonido siguió avanzando. Los dedos seguían rozando la pared. Más cerca, hasta que finalmente se detuvo justo en la entrada del pasillo. No podía ver nada desde donde estaba. La oscuridad del pasillo lo cubría todo. Pero entonces escuché algo más, una voz. Venía desde esa oscuridad. Era la misma voz de la persona que había estado tocando la puerta hace unos minutos. Ahora estaba dentro de la casa. La voz habló muy despacio. Dijo que siempre era igual, que los vecinos de la calle sabían perfectamente lo que pasaba por las noches. Por eso todos miraban desde sus ventanas, pero nadie abría sus puertas. La voz se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó completamente helado. Dijo que por eso siempre esperaba a que alguien nuevo llegara a la calle, porque los vecinos viejos ya conocen las reglas, pero los nuevos siempre olvidan cerrar bien todas las ventanas de la casa. Sentí un frío recorrerme el cuerpo al escuchar eso. Las ventanas. Miré rápidamente alrededor de la sala. La puerta principal seguía cerrada. Yo mismo había puesto seguro cuando empezó todo. La persona que estaba dentro no había entrado por ahí. Eso solo dejaba otra posibilidad. Las ventanas del pasillo. Recordé que cuando llegué esa tarde abrí varias para que entrara aire. Después empecé a desempacar mis cosas y nunca comprobé si todas habían quedado bien cerradas. Los vecinos lo sabían, por eso todos miraban desde sus ventanas. No estaban observando por curiosidad. Estaban esperando a ver si yo cometía el mismo error que todos los nuevos en esa calle. La voz volvió a hablar desde la oscuridad del pasillo. Dijo que ahora ya entendía por qué las casas de esa calle siempre se vendían tan rápido, y por qué casi nadie se quedaba viviendo mucho tiempo. Porque todos los que llegan reciben las mismas reglas, pero casi nadie las toma en serio. Intenté no moverme. Intenté no mirar hacia el pasillo. Recordé otra de las reglas del papel. Si escuchas a alguien dentro de tu casa, no intentes verlo, porque si lo ves,
Significa que ya está demasiado cerca. La voz guardó silencio. Durante varios segundos no se escuchó absolutamente nada, ni pasos, ni respiración, solo el silencio de la casa. Y entonces escuché algo más. Venía desde justo detrás de mí, muy cerca. Una voz susurró lentamente junto a mi oído. Dijo que los vecinos tenían razón en una cosa, que las reglas sí sirven, pero solo si las lees, antes de que alguien entre. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esa situación. Y si te gustan este tipo de historias de reglas extrañas y terror, suscríbete, porque todavía hay muchas historias como esta que la gente prefiere no contar.